buenos días. Ya vamos a estar hablando en esta charla sobre el desarrollo de las emociones. Vamos a estar hablando con dos psicólogos que nos van a estar contando un poco sobre el tema. Como ustedes saben, el mundo emocional es un área que atraviesa a la persona en su totalidad, donde incide directamente en su conducta y su rendimiento. Es por eso mismo que reconocerlo es el punto de partida para poder luego gestionarlo correctamente. Es una cultura donde pareciera que sentir está mal. Y en esta charla vamos a dar a conocer la importancia de las emociones y su desarrollo. Como les decía, vamos a estar hablando con dos psicólogos, con Pablo Andrié y Martín Fagalde, que ahora se está por conectar enseguida. Y les voy a presentar a ellos que nos van a estar comentando sobre este tema que les venía diciendo. Bueno, Pablo es licenciado en Psicología, actualmente se desempeña como coordinador de Nuevos Horizontes, que es un programa de la Fundación, y además trabaja como coordinador del programa de Jóvenes al Mundo, que acompaña la trayectoria educativa a los adolescentes del barrio 31. Por su parte, Martín es psicólogo clínico, educacional y deportivo. Fue capacitador para el Ministerio de Salud en Educación Emocional para docentes en todo el país entre 2017 y 2019. Además, Martín trabaja en colegios desde hace más de 8 años en tutorías y equipos de orientación escolar. Por otra parte, Martín es voluntario de Fundación River desde 2018. Bueno, como ven acá a la derecha también tienen un chat donde podemos ir interactuando, donde nos pueden ir dejando preguntas para que los chicos vayan contestando. Seguramente al final de la charla ellos van a estar respondiendo las preguntas que nos dejen. Y también les quería comentar, como ven a la izquierda de la pantalla, tienen dos botones que dice Networking, que después ustedes ahí pueden entrar, interactuar entre ustedes, ir contando sus experiencias. Y también otro botón que dice Expo, que es donde pueden ver el trabajo que hace la Fundación. Así que si quieren pueden ir contando de dónde nos escuchan, de dónde están conectados. Y bueno, los voy a ir dejando con Pablo, así nos va contando un poco sobre el tema del desarrollo de las emociones. Gracias, Pablo, bienvenido, y te dejo la palabra. Gracias, Guille. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos esperando ahora que se sume Martín Fagalde, que es el otro psicólogo que presentaba Guillermo. Les repito, por favor que se presenten todos en el chat. La idea es hacer esta charla bien dinámica. Si surge cualquier pregunta, que la escriban ahí. La idea es que nosotros vayamos tomando las distintas preguntas y lograr después, en unos 15 minutos finales, contestar todas las dudas que se hayan generado. La idea de esta charla es poder hablar, dar un pantallazo introductorio al desarrollo de las emociones. Después, durante el resto de la mañana, a las 12 va a estar el licenciado Sebastián Blasco, que nos va a seguir trabajando este tema en la gestión de las emociones en la cancha. Ahí está Martín. Bienvenido, Martín. Finalmente lo logramos. Así que les estaba introduciendo un poco la charla. Ya Guille nos presentó. Si querés te cedo la palabra a vos para que puedas dar la bienvenida y arrancar con la charla. Sí, Pablito, yo estoy intentando... Buen día a todos primero. Un gusto estar en este momento con ustedes. Estoy intentando lo del audio para el video que vamos a poner. Si me das un minuto, o si todos me dan un minuto, lo activo porque recién no se pudo activar. ¿Sí? Dale. Como siempre, todo lo que siempre se prueba, viste, anda bien y después en el momento en vivo es distinto. Lo que es un programa de televisión, ¿no? Bueno, acá como vemos en el chat tenemos gente de todos lados, hay gente de Tapiales, de La Matanza, tenemos gente de Resistencia Chaco, así que mientras Martín va preparando el video, nos vamos saludando entre todos y agradecerles a todos por estar ahí escuchándonos. Ahí se nos fue Martín, pero bueno, ya va a estar volviendo con nosotros. No sé, Pablo, si querés ir comentando algo. ¿Querés arrancar? Ahí. Bueno, les contaba un poco esto. La idea es básicamente trabajar el concepto de emoción. Hoy en día está bastante de moda el tema de la emoción, inteligencia emocional, pero vamos a tratar de ahondar un poco en la definición, dar una idea de cómo funciona la emoción en nuestro cerebro, cómo se va desarrollando en la persona, en los niños y adolescentes la emoción, y después ahondar un poco en los recursos que tenemos para el desarrollo de las emociones. Ahí, Martín, ¿pudiste
¿Con lo del audio? ¿Escuchan ustedes? Perfecto. Sí, ahí lo vemos Bien, bárbaro. ahora sí, estamos. Bueno, gracias por esperar. Acá estamos. Ahí se ve en la presentación todo. Sí, 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 se perfecto. ve. Yo ahora voy a estar mirando la presentación, así que si algo me dicen en el chat, me avisan. La idea, creo que ya explicaron, es vamos a contar un poco sobre el desarrollo de las emociones y al final va a haber un momento si quieren alguna pregunta en particular o si ahora las responderemos más sobre el final de la charla. ¿Dale? Bueno, Perfecto. como decía en la presentación, logré escuchar, Guille, hoy estamos en una época en la cual, o venimos de una época más que en la actualidad, que el sentir está mal, que a veces expresar lo que nos pasa estaba mal visto, o dependía el género o el sexo, algunas cosas se podían sentir, otras no, o decir, entonces había cosas que estaban restringidas, y hace un tiempo para la fecha se está dando un lugar a lo que es la emoción de cada persona, ¿sí? A lo que nos pasa. Y el concepto de emoción es un concepto muy abstracto, que a veces transmitirlo o explicarlo, pero sobre todo entenderlo parece difícil porque no es tangible, porque es muy momentáneo y porque a veces le queremos poner otros lugares y otras palabras que corresponden a otros aspectos que con Pablo en este encuentro vamos a intentar ir aclarando de alguna manera o iniciando una aclaración para las charlas posteriores a esta también. Bueno, ahí como podemos ver, hay algunas definiciones, algo de lo que significa la palabra emoción. Ahí lo primero que es la explicación etimológica, que siempre nos puede dar cierta claridad en las palabras del uso castellano que le damos hoy en día. Ahí se define emoción como fuera motores, ¿viste? Ahí es fuera moción motores, que puede ser movimiento. Justamente lo que significa eso es que una emoción nos va a llevar a hacer algo, nos va a llevar a sentir algo, a pensar y a una percepción de nuestra realidad. Pero sobre todo nos va a poner en movimiento, nos va a impulsar a un actuar, ¿sí? Entonces, así como el origen de la palabra ya nos da la muestra de que una emoción siempre hay que dar lugar porque alguna acción va a seguir a eso que en ese momento vivimos. Y acá digo vivir para diferenciar de sentir, porque más adelante Pablo va a contar la diferencia entre sentimientos y emociones y otros conceptos. Entonces me gustaría que podamos, cuando hablamos de una emoción, la vivimos, porque no solamente no es un sentimiento, sino que además es algo que nos pasa en el momento y el cuerpo no lo puede evitar, ¿sí? Ahí como dice después, es presente. Una emoción la vivimos en el momento que aparece la emoción. Y uno pensará, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No podemos dominar las emociones? ¿No podemos dominar que no aparezcan? No, que no aparezcan no las podemos dominar. Pero sí podemos empezar a tener cierto registro de ellas para ver qué pasa en nosotros cuando aparecen. Aparecen en un momento breve, y todo lo que pasa después es consecuencia, pero en el momento ustedes vamos a poder identificarlo, pero no vamos a poder como agarrarlo, por decirlo de una manera, por eso es tan abstracto. Algo importante en relación a las emociones es que son una respuesta a un estímulo externo, ¿sí? A un estímulo sensorial. Ese estímulo genera algo en el cuerpo que rompe con un cierto equilibrio interno. Y como el cuerpo siempre tiende al equilibrio, genera una respuesta adaptativa, una respuesta subjetiva, como dice ahí, subjetiva porque depende de cada uno, no es que ante una misma situación todos vamos a responder igual. Incluso se puede diferenciar según las culturas, según los países, según todo como uno puede responder, pero cada persona tiene su respuesta propia, según sus recuerdos emocionales previos y según sus vivencias, por eso es subjetiva, ¿sí? Y es adaptativa para volver a conseguir el equilibrio personal, ¿sí? Por último, en estas definiciones más bien iniciales, lo que genera la emoción es una orientación, ¿sí? Sobre todo intentan cuidarnos, aunque parezcan que algunas emociones nos generen lo contrario. Uno cuando se enoja mucho, ¿de qué manera me cuida que yo esté muy enojado? ¿De qué manera me cuida que yo esté, no sé, triste? Ya vamos a entender a lo largo de esta charla cómo es que nos cuidan, pero para dar este inicio,
nos cuidan con el simple hecho de buscar nuestro equilibrio y de entendernos y adaptarnos a la realidad que nos sucede. Dentro de emociones, uno puede nombrar muchas, sí, pero hay 6 que son las básicas. Y que un estudio de un autor muy conocido, que lo pueden buscar si quieren, que se llama Paul Ekman, con K, define estas como las 6 emociones básicas, ¿sí? Ahí, como verán, me gustaría, si pueden ver las imágenes, que las acerquen, que hagan un zoom, si sus computadoras pueden, a ver las expresiones, ¿sí? Las expresiones que pueden mostrar cada emoción, que pueden variar un poco entre persona y persona, pero en general son un poco de la misma manera, ¿sí? En todos, cómo las expresamos en lo gestual. Voy a contarles un poco de qué se trata cada una de estas emociones, ¿sí? La ira, que está ahí, aparece primera, ira o enojo, representa una injusticia, una frustración, un deseo. Pónganse a imaginar ustedes cada vez que estuvieron enojados, ¿sí? A veces es porque quise algo y no lo logré, a veces porque alguien está invadiendo algo mío y yo entonces se está frustrando algo que yo quiero, una manera de manejo. Hay unos motivos y circunstancias en las cuales uno se puede enojar. Pero si quieren algo para entender cada vez que alguien se enoje y a poder orientar al otro, orientarme a mí mismo, parte de una frustración de un deseo. Lo que nos pasa a veces, que esto es más profundo, es que no sabemos qué deseo se está frustrando, ¿sí? No sabemos si se frustró un deseo antes y yo estoy llevando mi enojo hacia una persona o hacia una situación equivocada, ¿sí? Y muchas veces el enojo o la ira parten de una injusticia, ¿sí? Y esa injusticia puede derivar en una frustración de deseo. Área interesante que hoy en día aparece mucho, que son las frustraciones, ¿no? Que a veces no son tolerables, a veces sí, pero que a veces uno las busca evitar y no son evitables. Después tenemos la sorpresa, que la sorpresa es, en algunos lugares, no está tan conocida, ¿sí? En el sentido de, a la hora de estudiar las emociones, en algunos escritos y textos, no aparece entre las 6 emociones básicas, pero luego de estudios más actualizados se determina como que también está incluida entre las básicas porque es totalmente natural y presente, como describíamos antes. De las emociones es la que más rápido pasa. Y lo que tiene interesante esta emoción es que tiene 2 vertientes, ¿sí? Que responden a un hilo central, ¿sí? La sorpresa parte de una situación inesperada, entonces donde se focaliza nuestra atención, genera una atención, pero sobre todo lo primero que pasa en la sorpresa es analizar si hay un peligro. Cuando no hay un peligro y es algo satisfactorio, es algo agradable, listo, la sorpresa pasa a ocupar un lugar agradable, positivo internamente. Por ejemplo, no sé, sorpresa de cumpleaños, entro a mi casa y está lleno de gente y me dice feliz cumpleaños, pero no es sorpresa, hay algún peligro, fíjense que nos ponemos alertas y después cuando me doy cuenta que es algo bueno, pasa a ser algo más agradable. Por más que hay algunas personas que nunca les gustan las sorpresas, ahí será distinto. Ahí responderá, como decía antes, a las vivencias y recuerdos de cada uno, ¿sí? Pero en principio lo que hace es eso, es evaluar peligros, ¿sí? Bien, hablando de peligros, vamos a pasar al temor. Justamente el temor lo que hace es registrar esa amenaza y ese peligro, ¿sí? Pero no solo registra la amenaza y el peligro, sino que además siente una dificultad para afrontarlo inicialmente. Y después voy a ahondar un poco más en el temor respecto a algunas reacciones previas de las personas que nos anteceden a nosotros. La alegría es una percepción o expectativa de logro, ¿sí? Nosotros nos sentimos alegres, satisfechos, cuando un logro se logró, valga la redundancia, cuando un logro se consiguió, mejor dicho, o cuando hay una percepción de que eso se está logrando, ¿sí? Y el disgusto es un rechazo y una reacción de supervivencia. Cuando uno me genera rechazo, yo tengo disgusto, aversión, y el cuerpo, para modo de supervivencia, rechaza eso justamente y se aleja, y lo quiere lejos, ¿sí? Pues a veces se le dice asco, aversión, disgusto, distintas maneras de decirle, ¿sí?
nos parecía importante con Pablo definir esto, ¿viste? ¿Cómo se clasifican las emociones? Porque si uno lee las emociones que vimos recién, 4 parecen negativas, que son el miedo, el enojo, la tristeza y el disgusto. La sorpresa puede ser de las 2. Y parecería positiva, alegría, y uno pensará, ¿cómo puede ser que de todas las emociones que hay, solo una es positiva? O sea, nuestra vida va a ser siempre negativa, va a ser para abajo, pero no, justamente la respuesta es que no son ni positivas ni negativas, simplemente son adaptativas, ¿sí? Esto no nos podemos olvidar. Las emociones, es importante darle tiempo a cada emoción a desenvolverse para poder lograr de nuevo nuestro equilibrio. O sea que son un aviso en nuestro cuerpo de que algo hay un quiebre de equilibrio, y volver a esa estabilidad, la emoción nos comunica eso y nos busca adaptabilidad. Algunas emociones son más agradables y otras más desagradables de darles lugar. Pero ninguna es positiva y ninguna es negativa. Y ahora les voy a mostrar un video que nos demuestra cómo la tristeza, incluso en su función adaptativa, puede ser agradable. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡Iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Ay, todavía no me olvidan. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general. ¿Dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bingo, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y cierto, para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Es triste. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Bien, para los que no vieron la película es Intensamente, se las recomiendo para que la vean y se explican muy bien las emociones. El elefante es un amigo imaginario de la protagonista de la película. Esta que estamos viendo ahí es alegría, representa la alegría, y la otra, bueno, la tristeza. Quería representar en este video cómo es necesario darle lugar a la tristeza cuando está. Después veremos qué pasa si se prolonga mucho tiempo la tristeza, si se establece como ya un sentimiento mantenido en el tiempo o un estado de ánimo, ¿sí? Pero si le damos lugar a la tristeza nos va a ayudar a adaptarnos a la situación actual y generar el equilibrio de nuevo, ¿sí? Y otra cosa que quería marcar acá, como la diferencia entre la simpatía y la empatía. Alegría queriendo distraer a la persona que se sentía mal, hasta el elefante en este caso, hacía cosas graciosas y eso no se ubicaban en ese momento, en ese espacio para ese personaje. En cambio, la tristeza con empatía, estando al lado, entendiendo lo que al otro le pasaba, le da lugar a poder seguir adelante. Perfecto, Faga, gracias. Quería retomar un poquito este concepto que nombraba Martín recién, de la emoción como algo adaptativo, ¿sí? Como algo necesario. Muchas veces pasa que catalogamos a emociones como positivas y negativas, como nos nombraba él, y no damos lugar a esta tristeza, como veíamos en el video. Muy importante entender que todas las emociones son adaptativas y regulan cada una de las células de nuestro cuerpo para poder dar una respuesta. Son fundamentales, o sea, nos dan información del entorno para poder actuar de cierta manera. Por eso es muy importante dar lugar a cada una de estas emociones.
Por otro lado, les quería marcar, para seguir con esta definición de emoción, los 3 componentes principales que tiene la emoción. En primer lugar, el componente neurofisiológico, que son todas las respuestas que da nuestro cuerpo cuando surge una emoción. Puede ser taquicardia, sudoración, salivación, se dilatan las pupilas, ¿sí? Por ejemplo, después Martín nos va a hablar un poco de esto, pero ante, por ejemplo, me cruzo un león, mi reacción va a ser de taquicardia, de empezar a bombear sangre para las extremidades, es decir, nuestro cuerpo nos prepara para actuar de cierta forma, ¿sí? En segundo lugar, tenemos el elemento comportamental. Ahí Martín se dejó de compartir, ahí va. El elemento comportamental, que es nada más y nada menos que cómo expresamos nuestra emoción, expresión emocional. Cuando yo veo el comportamiento de alguien, puedo de alguna forma intuir cómo se siente, ¿no? Viendo, por ejemplo, el rostro o el tono de voz. Les quería mostrar, si querés, Martín, pasar a la siguiente filmina, esta investigación que fue realizada con personas no videntes, ¿sí? Desde nacimiento, es decir, personas que no veían desde nacimiento, junto con sus padres. Entonces se puso a las personas videntes con sus padres, a las personas no videntes, perdón, con sus padres videntes, se les pidió que reaccionen emocionalmente a alguna situación. Ahí está rebotando el audio, Guille, ahí está. Entonces se vio que tanto los hijos no videntes que nunca habían visto cómo reaccionaban emocionalmente sus padres, tenían reacciones y expresiones en el rostro que eran idénticas a las de sus padres. Otra investigación, la siguiente filmina, que también es muy interesante, si querés pasar a la siguiente, muestra cómo en una tribu aislada de Nueva Guinea, es decir, una tribu de indios que estaba totalmente aislada de la sociedad, se le pidió a un grupo de personas de esta tribu que imaginen situaciones y muestren cómo reaccionarían en su expresión facial. Desde la izquierda a la derecha pueden ver la primera persona que le piden que ponga la expresión que daría si está en una pelea. Entonces ahí se ve que está con una expresión agresiva, de enojo. En el medio se le pide a esta persona que reaccione frente a que suponga que perdió a un hijo, por ejemplo, ¿no? Y se ve una reacción de tristeza en su rostro. Y el tercero se le pide que reaccione ante el encuentro con un amigo. Y ahí podemos ver su cara que denota alegría, felicidad. Estas 2 investigaciones son muy interesantes porque nos hablan de que la expresión emocional es algo innato, ¿sí? Y tiene un gran componente hereditario. Además, obviamente, hay un porcentaje que se puede seguir aprendiendo y trabajando, pero es principalmente innato. Por último, el tercer componente de la emoción es el comportamental, el cognitivo, que es el que nos habla de todo el proceso de la inteligencia que atraviesa la emoción. Es decir, cuando yo siento algo, puedo tener autoconciencia de lo que me está pasando y hacer un proceso cognitivo. Es lo que está más relacionado con el sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, siento un miedo que no puedo controlar. Y en este punto, el lenguaje pasa a formar un rol muy, muy importante en la educación emocional. El poder poner una palabra, etiquetar a lo que siento, es un logro muy grande en niños y adolescentes, porque uno tiene conocimiento de lo que le pasa, le puede poner un nombre y actuar de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, tomar el componente del lenguaje como fundamental a la hora de enseñar educación emocional. Y partiendo, ya que hablábamos de sentimientos, queríamos con Martín un poco diferenciar lo que es emoción, sentimiento y estado de ánimo, que muchas veces se confunden. La emoción es algo espontáneo, ¿sí? Es una respuesta neurobiológica a un acontecimiento concreto que me dispara algo adentro mío, ¿sí? En general, los estudios marcan que dura aproximadamente 6 segundos esta emoción. El sentimiento, en cambio, como les decía, tiene todo un proceso cognitivo por detrás que me ayuda a procesar eso que yo estoy sintiendo. Puede tener un tiempo más prolongado que la emoción. Vayamos a un ejemplo. El amor puede ser un conjunto de emociones que fueron racionalizadas. Y por último tenemos el estado de ánimo, que es lo más perdurable en el tiempo y que
el acontecimiento que la produjo es más difuso, no es tan concreto como la emoción que veo un león y me dispara el miedo. En este caso, el estado de ánimo no tiene un acontecimiento relacionado directamente. Martín, te cedo a vos la palabra para seguir. Bien. Me parece importante completar con lo que decía yo anteriormente y lo que dijo Pablo recién, que las emociones nos marcan lo que a nosotros nos importa, ¿sí? Entonces eso nos guía a ver las cosas que tenemos que atender y prestar atención. Por eso después puede generarse un sentimiento o un estado de ánimo determinado. En cambio, si no le damos atención, la atención necesaria, eso va a quedar ahí rebotando hasta que le podamos atender y entender, ¿sí? Y para poder entender las emociones, cómo trabajan en nuestro cuerpo, hay una imagen que capaz ustedes ven muy de lejos, pero lo esencial, no sé si ahí se ve el mouse, lo esencial es la parte que está en este sector, que es, yo les voy a contar un poco acá, en este momento, cómo trabaja el cerebro para registrar las emociones, ¿sí? Para generar memoria emocional. Primero que nada me parece importante, y validando lo que decía Pablo en este estudio de la gente no vidente, es contarles que la memoria emocional, a diferencia de la contextual, a diferencia de la memoria de lo que nos va pasando, o lo que nos vamos aprendiendo, la memoria emocional está desde que nacemos, ¿sí? Desde el primer minuto que nacemos ya tenemos memoria emocional, que la misma se alberga o tiene lugar en la amígdala, ¿sí? En cambio, la memoria contextual, la memoria de las cosas que no... me acuerdo cuando a los 5 años fui el primer día de jardín, ejemplo de memoria contextual, empieza a los 3 años, porque es cuando la conciencia empieza a tomar más actividad, ¿sí? Empieza a entrar en acción y la memoria contextual responde más a lo que nosotros somos conscientes, ¿sí? En cambio, la memoria emocional a veces no somos conscientes de lo que nos va pasando y, sin embargo, los recuerdos se van acumulando en ese sector. Para contarles un poco cómo es el camino a la hora de vivir una emoción, hay un estímulo sensorial, o sea, de cualquiera de los 5 sentidos, perdón, que llegan al tálamo. El tálamo envía información al hipocampo, a la amígdala y a los lóbulos prefrontales. El tálamo va a enviar la información al hipocampo para la memoria contextual. En ese lugar se llega a la memoria contextual, ¿sí? Ahí se guarda y todos nuestros recuerdos de momentos con personas o de cuando aprendimos a sumar, restar, todo eso va en ese sector. Pero también envía información a la amígdala, de los momentos, de lo que uno está viviendo a nivel emocional. La amígdala recibe la información y envía una reacción, ¿sí? O sea, ante esa información que tiene la amígdala, el cuerpo tiene una reacción. En cambio, la información que llega a la amígdala, entre la amígdala y la reacción, hay 125 milisegundos de tiempo, ¿sí? En cambio, si queremos darle conciencia y entender y ver cómo reaccionar ante esa situación, el cuerpo tarda 500 milisegundos, ¿sí? Mucho más tarda entre tener conciencia de lo que me está pasando y saber cómo actuar que la información que recibe la amígdala y llega a la reacción. Entonces, uno pensará, bueno, ¿cómo podemos controlar nuestras reacciones si va mucho más rápido la información de la amígdala al accionar que por los lóbulos prefrontales? Bueno, eso se trabaja. Después más adelante vamos a contar los recursos de cómo trabajar el registro de las emociones para poder reaccionar de manera más adecuada según las situaciones, ¿sí? Acá les muestro, les cuento sobre la lucha y la huida, que son las primeras reacciones que tuvieron nuestros ancestros. Antes era muy básico todo, ¿sí? Si querían cazar, luchaban. Si venía un depredador, huían. Ahí tenemos las dos imágenes que más o menos representan un poco eso. Lo curioso es que esas dos reacciones que parecen tan antiguas son las que tenemos ante cualquier emoción, ¿sí? Tenemos, una emoción nos puede generar alguna lucha ofensiva o lucha defensiva, o alguna huida, escapar, bloqueo emocional ante un temor. Todas nuestras reacciones de emociones responden a estas dos básicas. Uno va a luchar por algo, lo va a enfrentar o va a huir. Que dentro de las peores, dentro de las más difíciles reacciones de la huida está el bloqueo, porque me genera tanto temor que no sé qué hacer. No me voy de la situación
pero mi cabeza está bloqueada y es como si yo no estuviera ahí. Quería contarles que todo surge de cómo nuestros ancestros reaccionaban, y es interesante porque si nosotros no le damos la conciencia suficiente, el tiempo suficiente para que los lóbulos prefrontales trabajen en esta reacción, muy probablemente nuestras reacciones sean inadecuadas o sean exageradas según lo que está pasando. Por ejemplo, un enojo muy fuerte ante una situación leve, que capaz vengo acumulando otra cosa, algo, o capaz esa situación me despertó algo muy fuerte, que yo no le di conciencia y la reacción fue de lucha ofensiva, ¿sí? Atacar al otro. La ironía, por ejemplo. A veces la ironía es una forma de atacar ofensivamente al otro de manera intelectual, inteligente, queriendo atacarlos, queriendo mostrarme de otra manera. Entonces ya hay una reacción muy trabajada, pero que en realidad no es adecuada y no genera resultados agradables o positivos en uno. El desarrollo de las emociones consta de 4 etapas, ¿sí? Que son las que figuran ahí: reconocimiento, aceptación, expresión y regulación. Como todo lo que siempre nos dicen, para poder avanzar en algo, primero tenemos que aceptarlo, pero antes de aceptarlo hay que reconocerlo. Es decir, reconocerlo en este caso es ponerle nombre, ¿sí? Hoy en día está trabajando mucho en los colegios, con los chicos más chicos, con distintas actividades, para que puedan identificar cuál es la emoción o el sentimiento que tienen, ¿sí? Poder ponerle nombre, poder ser preciso. Bueno, hoy triste, hoy alegre, o una mezcla de algunos, hoy con angustia, hoy con ansiedad. Que ansiedad, angustia, esas son como emociones secundarias o sentimientos y vivencias derivadas de emociones, ¿sí? Entonces, primero reconocer, ponerle un nombre a la emoción que tengo. Una vez que ya se ubican los distintos nombres de las emociones, que por ejemplo, algo bueno para trabajar eso es el diccionario de emociones, que con los chicos se trabaja mucho. Bueno, uno ya conoce, ya sabe el vocabulario, ya sabe cómo puede expresarlo. Entonces, después viene la aceptación. La aceptación de, bueno, tengo esto, porque capaz yo puedo decir, sí, estoy triste, pero no quiero que nadie me hable, no quiero que me molesten, quiero superar solo. Y en realidad no lo estoy superando solo porque no estoy pudiendo, ¿sí? Entonces, sé lo que tengo, tiene un nombre, tristeza, pero no lo estoy aceptando, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es aceptarlo, para poder seguir trabajando en eso. Lo interesante de este paso es que no solamente es aceptar las propias emociones, sino que en este proceso de desarrollo de las emociones es aceptar la de los demás. No solamente para poder tener empatía o para poder entender al otro, sino para poder tener visión de la emoción que nosotros podemos llegar a tener en una situación futura, por espejo con la que tuvo otra persona, ¿sí? O por vinculación. Luego la expresión. Siempre algo muy difícil es poder decir al otro o poder manifestar cómo uno está o lo que a uno le pasa, ¿sí? Expresarlo libremente, expresarlo con uno. Eso va a dar un campo de acción mucho más extenso, ¿sí? Mucho más expandible, por decir una manera. Y eso nos va a llevar a la regulación de las emociones, que es lo que todos queremos tener. Algunos le dicen manejo de las emociones, otros control de las emociones, y a mí me gusta corregir esa manera de expresar, porque uno no puede controlar las emociones porque decimos que nos pasan. Las emociones nos pasan. Lo que sí podemos tener es gestión de nuestras emociones, conociéndolas, aceptándolas y expresándolas. Después nos permite gestionar sobre ellas, nos permite darnos un tiempo, por ejemplo, los famosos 10 segundos ante cierta situación, nos va a dar el momento para que el lóbulo prefrontal pueda trabajar y generar conciencia en esa información que la amígdala está recibiendo, ¿sí? Y lo que regulamos no es la emoción solamente, sino que lo que regulamos es la reacción. Buscamos que sea adecuada a determinado momento y buscamos que sea la que realmente responde a nuestra emoción. Entonces, ustedes van a escuchar y van a ver que dicen, regulemos las emociones, gestionemos las emociones. Gestionarlas me parece correcto decir. A mí me parece más apropiado decir que se regulan las reacciones, ¿sí? Porque la emoción la vivimos y lo ideal es que no nos domine, ¿sí? Que no nos domine y no haga que de un segundo a otro pasemos de 0 a 100 en un enojo, o incluso en alegría, que parece como la más linda de las emociones. Hay gente que de golpe, viste, risas sin sentido, o expresiones que en realidad responden a otra cosa, de alegría, viste, bueno, poder reconocerlas, aceptarlas y expresarlas son un puente para una mejor gestión de la emoción que nos ayuda a regular la reacción de la misma.
Bien, antes de continuar, los quería invitar a seguir haciendo preguntas ahí en el chat, que después vamos a estar levantando e intentando contestar en la medida de lo posible. Quería retomar un poco esto que nombraba Martín de nuestros ancestros y hablar un poco de una frase que escuché del doctor López Rossetti, que decía: nosotros no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. ¿Sí? Es una diferencia muy grande esta. Para explicarlo un poco, vayamos a la evolución del hombre. 40 millones de años atrás, cuando todavía estábamos en cuatro patas a punto de pararnos, ya nace la primera emoción, que es el miedo, ¿sí? Que nos permite, como decía Martín, activar el sistema de huida y defendernos de nuestros depredadores. Con el correr de los años van apareciendo otras habilidades, ¿sí? Aparece el sentimiento del amor, que permite que macho y hembra puedan cuidar a una cría. Aparece también la empatía, aparece la fe, ¿sí? Y recién 70.000 años atrás aparece lo que es la inteligencia. Entonces, fíjense la diferencia. Tenemos 40 millones de años como seres emocionales y recién 70.000 como seres racionales. Por eso que me parece importante reafirmar esto. ¿Por qué tomo esto? Para dar pie al lugar al concepto de inteligencia emocional. Es un tema que hoy está un poco más de moda, pero que científicamente tiene nada más que 30 años, ¿sí? Fue acuñado en 1990 por dos científicos, dos investigadores, y difundido con mucho éxito en el 95 recién. Esto científicamente es muy poco tiempo. La inteligencia emocional une dos elementos que durante toda la historia estuvieron muy separados. Y quiero que ahora vayan a pensar en su experiencia en la escuela, en su experiencia en su vida, en su desempeño profesional, cómo durante muchísimo tiempo, y ahora también, se da prioridad al coeficiente intelectual ante el coeficiente emocional. Se me venía a la mente la película de Forrest Gump. Si no la vieron, una vez que termine todo el ciclo de charlas de hoy, les recomiendo que pongan play, en la que hay un chico que tiene un retraso cognitivo y en el colegio, cuando él quiere entrar, le muestra una tablita y le dice: mira, el CI de este chico está por debajo de la media, así que no podría entrar acá. Y después, durante toda su vida, Forrest tiene logros importantísimos en distintos ámbitos que él despliega sus habilidades. Esto más yendo a lo fantasioso o al extremo que se muestra en la pantalla, pero quiero que cada uno imagine o piense en familiares, conocidos, amigos, que tuvieron que presentaron muchos problemas en la escuela, que se llevaban hasta el recreo, que estaban rindiendo todo el verano para pasar de año y sufrieron mucho esa etapa, y que una vez que terminaron eso, pudieron desplegar sus habilidades en el ámbito profesional y de forma brillante. Yo tengo un montón de casos de gente que me sorprendió. Y esto nos habla de que realmente en la educación de hoy hay componentes que estamos dejando de lado, ¿no? Se prioriza el tema de la inteligencia como razonamiento lógico-matemático y se deja fuera un montón de inteligencias. Como antecedente de este concepto de inteligencia emocional, tenemos la teoría de inteligencias múltiples que nació en el 83 por Gardner, que ya nos habla de no solo nos podemos enfocar en esta inteligencia lógico-matemática, sino que hay un montón. Dentro de estas inteligencias encontramos la inteligencia emocional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Hablamos básicamente, para entenderlo bien, de la capacidad para ser consciente de lo que me está pasando a mí internamente, de lo que le está pasando al otro, poder discriminar y diferenciar lo que siento para poder actuar de forma adecuada. Entonces, es simplemente eso. Parece muy sencillo, pero llevarlo a cabo y enseñarlo no es tanto. Además, si no se le da lugar en la educación, muy difícil ver esto en las personas. Es ver cómo me siento, cómo se siente el otro y actuar con esa información de forma adecuada y beneficiosa para mí. La inteligencia emocional tiene muchos pilares. Entre ellas, para hacerlo un poco breve, quiero que nos detengamos en
la autorregulación que nombraba Martín, esto de poder controlar o gestionar mis emociones, mejor dicho, la conciencia a uno mismo, el poder conocerme, saber qué pasa internamente. A veces nos resulta muy fácil nombrar cosas del mundo externo, pero cuando hablamos de lo que nos pasa internamente nos cuesta muchísimo. La motivación es otro pilar dentro de la inteligencia emocional. Y por último, dos pilares que son más sociales, que son la empatía, el poder conocer qué le está pasando al otro, ponerme en su lugar, y la capacidad de relación interpersonal. Les nombro estos pilares porque son los que después van a ser nuestro faro para trabajar en la educación emocional. Ahora vamos a empezar a ver algunos recursos que nos ayudan a poder afrontar esto de trabajar el desarrollo de las emociones. Y creo que estos 5 pilares de la inteligencia emocional nos pueden ir guiando a la hora de enseñar a un niño, a un adolescente, a poder gestionar emociones. Muy bien, empezando con los recursos, yo primero quería cerrar una idea de antes que me parece importante. Cuando la sensación ante una emoción o un estímulo es agradable, en el ser humano va a generar un acercamiento. Y cuando es agradable va a generar un alejamiento, ¿sí? Entonces, ustedes que son, la mayoría de ustedes o muchos de ustedes ser profesores o líderes o guías de algún grupo de personas a los cuales llevan determinada actividad, determinado deporte, es importante tener la capacidad y la habilidad no solo de empatía, como decía recién Pablo, sino estar atentos a generar sensaciones agradables, no para conformar a alguien o para quedar bien con todo el mundo, porque eso nunca se va a poder, pero sí sobre todo en sus dirigidos, ¿sí? Que sea agradable ir a hacer lo que hacen con ustedes, ¿sí? Ir al fútbol, el vóley, el deporte que sea, ¿sí? Eso le va a generar poder trabajar con ellos y poder darle lugar a las emociones que en el común de la gente parecen negativas, pero son necesarias para el equilibrio. Eso, hablando con Pablo previo a la charla, nos daba el ejemplo de muchos equipos, hablamos de equipos de fútbol, ¿no? Que quizás se ven mucho más fuertes en situaciones adversas de resultado durante un partido. Y uno dice, parece que al final les gusta ir perdiendo, porque después le dan vuelta al partido. Pero ahí seguramente hubo un trabajo interesante en relación al temor y al enojo que le puede generar a distintos protagonistas del juego, ir en desventaja numérica, ¿sí? Capaz le genera una fortaleza a partir de algo que en el común de la gente le parece una emoción negativa, ¿sí? Por eso, generar situación agradable y de apertura a lo que los chicos puedan vivir como emoción es importante. A mí como recurso me toca hablar de mindfulness, ¿sí? Previo a eso, espero no estar robándote contenido, creo que no, Pablito, por lo que hablamos. Quería contarles que en escuelas y en clubes también con los niños más chiquitos se puede trabajar las emociones de hablarle a un personaje, como, no sé, un muñeco, que le cuente sus emociones cada vez que llegan a la clase de lo que sea. La otra vez he escuchado en un club de acá para chiquitos de 3, 4 años, 2, 3, 4 años, tenían que llevar la pelota entre los pies, la mitad de cancha, que ahí estaban sus muñecos con los que dormían la siesta, y ahí podían dormir retro de la siesta, y después volver, y practicar el control de la pelota con una situación agradable que es dormir la siesta para ellos. Ese tipo de combinaciones siempre va a ser muy productiva. Siendo lo que me compete a mí, que es el mindfulness, que no sé si han escuchado, si no se los explico un poco brevemente. Mindfulness significa conciencia plena, ¿sí? Atención plena. Lo que busca es que nosotros tengamos conciencia propia de nosotros mismos, de lo que nos está pasando dentro, estableciéndonos en el presente, ¿sí? Fíjense que muchas veces estamos pensando en el pasado o en el futuro. En el pasado en relación a, bueno, quiero corregir lo que pasó, o esto me generó tal cosa, o en el futuro en relación a proyectos, que siempre está bien visto tener proyectos, está bueno, pero en un momento hay que frenar y poder percibir, alimentar la percepción corporal, mental y emocional de lo que nos está pasando en este momento, ¿sí? El mindfulness deriva de las meditaciones, meditaciones que después en estado, o sea, mucha gente lo relaciona con las religiones hindúes, pero en realidad no es eso, sino que es una meditación puntual, focalizada en tener la conciencia plena de nuestro cuerpo, como decía antes, ¿sí? Y como vemos ahí en las imágenes, busca que el cerebro junto con el corazón estén alineados, estén en equilibrio. Nos va a permitir, en relación a las emociones, poder equilibrar nuestros pensamientos
con nuestras emociones, porque nuestros pensamientos a veces ocupan tanto lugar y nos hacen creer que lo que pensamos es tan real que nos hacen confundir, ¿sí? Y tal interpretación entre lo que de verdad nos pasa y lo que pensamos. Muchas veces nos tiramos abajo con los pensamientos o nos agrandamos, depende de la personalidad de cada uno, o vemos algo distorsionado porque estamos tan metidos en nuestro pensamiento, rumiando, como quien dice, ¿viste? Están mordiendo los pensamientos que se hacen reales. Sentimos como si soy malo pegando con la izquierda, pero es una cosa muy básica. O estoy malo pateando penales. Y después de los penales y el chico probablemente los termine errando porque se convence de eso. Entonces, en este caso, el rol de ustedes, no solamente con la posibilidad de practicar el mindfulness, sino también con el rol de adultos acompañantes, lograr que esos pensamientos no estén, o hacerles entender que es una mala interpretación de lo que es su realidad, y que puedan estar ellos en situación agradable con ellos mismos, en conciencia plena de lo que les pasa en el momento, ¿sí? Entonces, les recomiendo investigar un poco sobre el mindfulness y poner un ejercicio. Al final hacen ejercicios de, al principio, muy pocos minutos de silencio, en el cual la idea es que conecte con la respiración que es presente, es lo que nos enlaza, nos ancla con el presente, y como decíamos antes, las emociones son en el presente, entonces ahí nos va a conectar. Entonces, conectar con las emociones, ver qué tan distorsionados están los pensamientos y poder descansar en lo que uno vive de sí mismo. Bien. Para tratar de cerrar con el tema de recursos, siendo lo más resumido posible para dejar tiempo para las preguntas, quiero que volvamos un poco a esos 3 componentes de la emoción que nombramos al principio. Si se acuerdan, el neurofisiológico, el comportamental y el cognitivo, que también nos van a guiar para utilizar distintos recursos. Si ustedes hoy ponen en Google recursos para elaborar inteligencia emocional, les van a aparecer 1000 actividades y formas de trabajo en el aula o en los deportes, pero quiero que nos detengamos un poco en estos 3 elementos, primero arrancando con el neurofisiológico, que era esto de las respuestas que da mi cuerpo ante una emoción, ante determinada emoción. En este sentido, el mindfulness nosotros creemos que es una herramienta clave, ya que nos va a permitir la relajación, la respiración, el estar atento a mi cuerpo. Esto que nos contaba un poco Martín de la atención plena a lo que me está pasando aquí y ahora. Segundo lugar, en el componente comportamental, es decir, cómo expreso la emoción, vamos a tener que hacer hincapié en el trabajo de habilidades emocionales, ¿sí? Habilidades vinculares, habilidades socioemocionales en realidad. Y acá entra en juego unas neuronas que seguramente hayan escuchado, que son las neuronas espejo. Ahí está el dibujo, que nos permiten esto de poder empatizar y imitar el comportamiento de otra persona. Fue estudiado en monos, se vio que el mono movía la mano y se le activaban ciertas neuronas, pero una vez que dejaba de mover la mano, él podía ver a otro mono moviendo, haciendo el mismo gesto, y él sin moverla se le activaban las mismas neuronas. Estas son las neuronas espejo, que actúan con comportamiento de imitación. Esto también lo tenemos los humanos, entonces en este sentido el ejemplo que demos a la hora de gestionar nuestras emociones va a ser fundamental para educar a niños, adolescentes y también adultos. Si un chico está jugando al fútbol y su padre está gritando, insultando al árbitro, insultando a sus compañeros, muy difícil que después ese mismo niño pueda gestionar la emoción del enojo de otra manera, ¿sí? Porque va a estar imitando el comportamiento que tuvo su papá. De este tema nos va a estar hablando ahora, a continuación, el licenciado Sebastián Blasco, de la gestión de emociones en la cancha. Y por último, en el tercer componente, el componente cognitivo, es fundamental el trabajo sobre todo el sistema de creencias e ideas que tenemos asociados a una emoción. Si yo voy a rendir un examen al colegio o a la facultad y mi creencia es, tengo miedo, y mi creencia es que me va a ir mal, que es catastrófico, que es una situación que casi de muerte y de ahogo, seguramente no pueda enfrentarme a dar el examen. Entonces es muy importante el trabajo de qué asocio a la emoción, qué ideas y qué sistema de creencias hay atrás de cada emoción. Para eso, siempre es fundamental ponerle palabra a la emoción, el lenguaje, y después
aprender a gestionarla una vez que la pude nombrar. Dejamos, si querés, Guille, un tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias Martín y Pablo, muy claro todo. Así que vamos a pasar a algunas preguntas que nos escribieron acá por el chat. Arnoldo Campo nos pregunta, les pregunto a ustedes si pueden comentar si tuvieron alguna experiencia con niños y adolescentes con TEA. ¿Qué tal abordaron el trabajo de las emociones en esta población caracterizada por la dificultad en el reconocimiento y expresión de las emociones? No sé, Yo, si querés un tip, tuve algún trabajo siempre con esta dificultad que tienen los chicos del trastorno del espectro autista, en este reconocimiento y expresión de emociones. Algunos tips importantes: el trabajar en grupos pequeños, el poder tener actividades bien concretas, ¿sí? La persona que tiene algún tipo de autismo siempre necesita material muy visual. Son como pensadores que necesitan la imagen. Entonces, trabajar actividades concretas en grupos chiquitos, darle espacio a cada uno, que sean de un material y contenido adecuado a la edad y a la capacidad de aprendizaje de cada chico, y se necesita muchísima paciencia, ¿sí? Porque es un aprendizaje muy de paso a paso y con cada chico personalmente. Eso por lo menos en mi breve experiencia en el área. No sé vos, Martín. Arnoldo, ¿qué tal? Un gusto. En cuanto a lo que fueron mis experiencias con chicos con trastorno de espectro autista, ha funcionado muy bien trabajar con música, ¿sí? Con los ritmos de la música, no solo con la letra, porque así como es verdad que lo visual es lo que más impacta en ellos, porque les queda, hoy en día casi todos, pero con el espectro autista les queda en la memoria muy, muy marcado, pero los ritmos de las canciones pueden ayudar a marcar emociones, ¿sí? A veces no es necesario ni escuchar la letra. Si después se puede trabajar en las letras, es un paso mucho más adelante, todavía muy interesante. Pero ya con los ritmos de las canciones uno puede empezar a identificar cómo el niño reacciona con su gesto facial. Y a partir de ahí uno puede identificar y trabajar con él situaciones con estos ritmos, ¿sí? Y obviamente, como dice Pablo, con mucha paciencia. Bueno, imagino que lo preguntás porque tenés esa población de trabajo, ¿sí? Entonces ya debes saber que con mucha paciencia, a veces lo que uno más que lo que uno trabaja con ellos es lo que uno trabaja consigo mismo, ¿sí? Porque nos pone contra nuestras propias dificultades y debilidades. Entonces, así como recurso claro, los ritmos de la música, y después lo de cada uno, para tener un registro de las propias emociones. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Luis Cámara, que pregunta: ¿cómo se trabajaría de forma ideal las emociones negativas, como la ira, el enojo, el disgusto, para que no interfieran en el rendimiento o en la formación de los chicos? ¿Quieres decir vos, Martín? Bien, primero que nada, seguro, no sé en qué momento de la charla lo habrás escrito. Bueno, quiero volver a marcar que no hay emociones negativas, ¿sí? Ni negativas ni positivas, sino que todas son necesarias y tienen la función de ser adaptativas, ¿sí? Pero a tu pregunta, que la entiendo de todas maneras, siempre, cualquiera de las emociones, es importante identificar a partir de qué suceso se le genera. Entonces, darle tiempo a que la persona pueda identificar, quizás con la ayuda de ustedes o con propio ejercicio, qué es lo que le genera esa emoción, ¿sí? Si son chicos con los que trabajan diariamente, con mucha observación de ustedes, pueden empezar a identificar desde afuera cómo reacciona a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, a veces puede servir trabajar desde el final, o sea, desde la reacción, para que después el chico o la chica pueda entender el origen de esa reacción y ahí darle lugar, ¿sí? Es importantísimo darle lugar a que sea aceptado tanto por el chico o la chica como por ustedes, ¿sí? Porque si ellos la aceptan, pero ustedes la quieren cambiar, es decir, no tengas miedo cuando, siendo arquero, tenés un mano a mano contra el delantero. No lo tenés que tener. Eso es totalmente contraproducente, porque no estás dejando lugar a que la persona dé lugar, ¿sí? Entonces eso va a generar trabas. En cambio, si le das lugar y tiempo, la persona va a poder seguir trabajando en eso.
Después, bueno, obviamente con el mindfulness puede servir mucho para que tenga conciencia, y el mindfulness puede servir para cualquier edad, ¿sí? Tenga conciencia de lo que le está pasando internamente y conectarse Y hago con hincapié en esto de ponerle palabra a esa emoción que siente. Que no seas, siento algo y voy, pego una piña en la cara, por ejemplo, si estoy enojado, sino que lo pueda etiquetar y que lo pueda hablar. Entonces, primero hay una fase de autoconocimiento y registro, como nos decía Martín. Está bueno, perdón, ahora Guille, te querías lo que dice Mónica, esto del termómetro sensorial, está bueno, siempre, viste, esos recursos que muchas veces en primaria y jardín se han usado, como las estrellitas, las premiaciones, como el termómetro, y es un lindo recurso. Perfecto. Bueno, les agradecemos a Martín y a Pablo por el tiempo, por todo lo que nos dejaron, y gracias a ustedes también por estar ahí escuchándolos. Ahí, perdón, Guille, te interrumpo, preguntaban si queda grabada la charla, y sí, ¿no? Va a quedar grabada y se... Le contesté a Mercedes, creo que era que había preguntado, que tienen todas las charlas grabadas para que puedan entrar en cualquier momento. Bueno, gracias a todos por estar acá. Pueden seguir con el programa, que lo pueden ver en recepción, con las distintas charlas que siguen. Así que acuérdense de seguirnos en las redes, de etiquetarnos con el hashtag Escuela de Formadores. Y bueno, muchas gracias a Pablo y a Martín nuevamente. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a ustedes. Un placer y un gusto. Cualquier cosa, no sé si después van nuestros mails y nos quieren escribir, estamos dispuestos a contestar lo que quieran. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao, chao.